27. ¿Qué dice? ¿Cuántos encontraron, mis hermanos? Amén. ¿Podemos leer fuerte? Tenemos que aprender a leer el texto, mi hermano. Vamos a repetir varias veces el texto hasta que se nos quede. Amén. Porque es escuela bíblica, mi hermano. Voy a preguntar, ¿qué texto hemos leído? ¿Y qué me va a responder usted, mi hermano? 11:27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todas. A ver, hermano, no voy a leer yo con el micrófono, todos fuertes. Amén. El 27. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Todas las cosas entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera. Palabra de Dios. Amén. Tome asiento, mi hermano. La lección de hoy es Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Amén. Ahora, mi hermano, para recordar, ¿quiénes vinieron el pasado domingo? Levanten la mano. 1, 2, ya. Los que se han faltado tienen falta. Mi hermano, no se falte. ¿Qué se ha hablado? Vamos a dar una breve introducción. Hermanos, se ha hablado sobre la Trinidad, sobre las tres personas de la Trinidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se dice tres? Porque uno. Tres en uno. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres. Pero lo que usted tiene que saber y entender, que usted no puede decir solo Dios Padre, solo Dios Hijo. Son tres dioses diferentes. No. La Trinidad está diciendo que solo las tres personas son uno solo. Amén. ¿Entendido? Si alguien le pregunta ¿qué es la Trinidad? Son tres personas, pero en una sola persona. Amén. Eso se ha hablado. Y también se ha hablado sobre el bautismo. Antes de que inicie su misión, Jesús, aquel bautizo y aquella participación del Padre, el Hijo que estaba siendo bautizado y aquel descendimiento de la paloma. Ahí viene la participación del Espíritu Santo. Amén. Eso se ha visto en la anterior clase. No se pierda, mi hermano. Amén. Aparte, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? Cuando Jesús se acerca en el río de Jordán, le dice, viene a él y le dice, bautízame. Pero más Juan el Bautista, ¿qué le dice? Yo no soy digno de que ni que desatarte de tus sandalias ni sacarte. ¿Vieron la humildad que tiene Juan el Bautista? Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino para que se cumpla la profecía mesiánica de que iba a venir alguien aún más mayor. Él estaba preparando el camino. Él sabía cómo tenía que preparar, pero más ese día llegó. Jesús se le acerca y le dice, bautízame. Y eso, mi hermano, también te está indicando que hay un solo Dios, que en ese momento participó las tres personas de la Trinidad. Amén. Así que, mi hermano, entendido y comprendido, no hay tres dioses, solo uno. Y a ese uno servimos nosotros. Y a ese uno, por él, venimos aquí. Amén. Ahora, vamos a hablar sobre la primera persona. La primera persona, ¿quién es? Dios Padre. Solo se va a hablar de Dios Padre.
Amén. ¿Qué dice? Verdad práctica, ¿qué nos dice? Conocemos la identidad, los atributos. Se va a hablar sobre los atributos de Dios Padre, mi hermano, atienda. ¿Qué dice? Llegamos a conocer la identidad, los atributos y la gloria de Dios Padre a través de la revelación de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Déjase cuenta, mi hermano, no solo está diciendo Dios Padre, sino que también se está tomando a Jesús. Y también la obra del Espíritu Santo, cómo van obrando. Ninguno es mayor, ninguno es menor, ninguno es más poderoso, el otro menos poder, sino que los tres son de igual. Amén. Primer punto que dice, la introducción. La doctrina de la Trinidad es un ministerio revelado. Ya les dije, en esa obra cuando se estaba bautizando, ahí fue revelada la Trinidad, la participación de las tres personas. Amén. Un solo Dios en tres personas. Dios Padre, de Él procede el Hijo. En el principio, Génesis 1:1, ¿qué dice? Dios creó los cielos y la. En el principio, primer texto, versículo, Dios creó. Ese Dios es Dios Padre. Él existió antes. Amén. Por eso que dice, de Dios Padre procede el Hijo. Luego mandó al Hijo y también al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Hijo fue crucificado, pagó por nuestros pecados, Él ascendió, pero más Dios no nos dejó solos, mandó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ese Espíritu Santo, aparte de ser nuestro Consolador, aparte, es nuestro Maestro. Es nuestro Maestro, porque cualquier cosa que nosotros tenemos que dirigirnos, el Espíritu Santo que tú estás alimentando, ese Espíritu te va direccionando cosas. Mi hermano, tenemos un Maestro. Aparte de eso, en nuestras aflicciones, un Consolador. Amén. Dios Padre es una fuente eterna de la divinidad. ¿Qué quiere decir? Aparte de ser creador, es redentor. Aparte de eso, nos da revelación para que nosotros podamos entender. Nos pone ejemplos, nos revela. Amén. Pero solo mediante la fe somos invitados a conocer al Padre Celestial y a tener esa relación y esa comunión con Él. Solo por fe, por esa fe que usted tiene, que yo tengo, somos y estamos invitados a conocer aún más del Padre Celestial. Amén. Primer punto que dice, identidad de Dios Padre. Inciso A. El Dios Padre es el único Dios verdadero. Te estás recalcando, mi hermano. Es el único Dios verdadero. ¿Qué dice? Vamos a leer. Por favor, los hermanos de Milla, versículos. Va a haber bastante. ¿Qué dice? Deuteronomio 6:4. Hágase su caneta, mi hermano, va a anotar también, porque va a haber bastantes textos que a veces no podemos obviar y cuestión del tiempo tal vez para buscar. ¿Qué dice? 6:4. ¿Cuántos se encontraron? Digan amén. 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová, Dios, nuestro Dios, Jehová, uno. A ver, nuevamente, aquí hay.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Mas en este libro de Pentateuco está hablando del Antiguo Testamento, sobre la ley de Moisés, los 5 libros. ¿Cómo lo llamaban? Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Solo existe uno solo en todo el universo. Se revela por medio de experiencias, se revela por mediante las 3 personas. Hay experiencia, la creación y aparte se revela mediante la escritura. ¿La Biblia de qué habla, mi hermano? ¿Será que habla de tu vecino? No, ¿verdad? Se habla aquí mediante la Biblia revela sobre la vida de Dios. ¿Quién es Dios Padre? Amén. Salmos 19:1. ¿Qué dice? Salmos 19:1. Amén, si tiene aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la obra de ¿quién? De Dios. En el principio, ¿quién creó? Dios, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice en Éxodos 24:4? Éxodos 24:4. Vamos, ¿qué dice? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pero al principio, todo lo que se le decía a Moisés, él escribió palabras de Jehová. Antiguo Testamento más se le pronuncia como Jehová, Dios, Jehová. Amén. Jesús enseñó a llamar Padre para glorificar como supremo creador. Aquí recordemos que cuando Jesús está enseñando a orar a sus discípulos, ¿cómo es el empiezo de la oración? Padre, ¿verdad? Perdona nuestros pecados. Pero más Jesús está enseñando cómo debemos empezar la oración a la vez. Que nos está indicando, está hablando del Padre, de aquel Padre que lo envió. No está diciendo oren por mí, pongan mi nombre primero, sino que Jesús dice Padre. Cuando Jesús hace su último suspiro ahí ya crucificado, ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Nuevamente está hablando de su Padre, de Dios, Dios Padre. Jesús siempre pone al principio a Él. Amén. Aparte, mi hermano, no hay otro Dios. Eso entienda, no hay otro Dios. Solo hay espíritus engañadores a ver, aquellos dioses que había en el Antiguo Testamento, Amón, Afrodita, ¿dónde están? No hay, no existe. No hay. Aquellos dioses que había, Ulises, dicen, hay tantas Odiseas, ¿verdad? ¿Dónde están? No se ve. Pero aquel Dios del que estamos hablando existe. Él fue el que Él creó. Él fue el que hizo al hombre. Él hizo la creación de lo que tus ojos ven. Amén. Otro, Dios Padre. En el Nuevo Testamento identifica 6. Por favor, San Juan 6:27.
San Juan 6:27. Vamos, trabajando no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que señaló Dios Padre. Nuevamente, mi hermano, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Porque a señaló Dios Padre. Nuevamente, está mandando al Hijo del Hombre. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién lo mandó? Dios Padre. Amén. ¿Qué dice en Primera de Pedro 1:2? Primera de Pedro 1:2. Amén. ¿Cuántos encontraron, mi hermano? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nuevamente, mi hermano, la presencia de Dios Padre en todo lo que va ocurriendo. ¿Quién está presente? Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Y qué va a recibir a cambio? Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios 15:24? Primera de Corintios 15:24. Amén. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre. En otra versión, mi hermano, se lo voy a leer. Cuando vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reino a Dios Padre. Amén. Cuando todo ya pase, ¿a quién se le va a entregar? Todo. A Dios Padre. Así como Jesús vino, Él retornó a la diestra del Padre. Amén. Asimismo será entregado. Amén. Aquí nos dice, la Biblia se refiere frecuentemente a Dios Padre, como ya hemos leído. Hay textos y versículos siempre referidos a Dios Padre. Amén. Es la primera persona. Segundo punto que dice, el Padre es la fuente de la divinidad. Dios no tuvo un comienzo porque tiene la vida en sí. Si Dios creó desde el principio, Él ya existía. Él no tuvo un comienzo. Amén. El mundo, el universo sí tuvo un comienzo, pero más Dios no. Dios Padre es la primera persona de la divinidad. Ya les dije, mi hermano, Él creó al Hijo del Hombre, Mateo 28:19. Y aparte nos dio al Espíritu Santo. Está en Juan 15:29, San Juan 14:26 también. Deuteronomio 33:27, ¿qué dice? Ahí viene la declaración de fe. Vamos a leer esto, mi hermano. Deuteronomio 33.
Vamos a hacer, creo, mi hermano, un concurso de encontrar rápido el libro. Deuteronomio 33, 27, ¿qué dice? El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Amén. Solo el anterior era. Mi hermano, tuvo comienzo, así como tuvo comienzo, nunca tendrá fin. Amén. El Padre actúa a través de su Hijo y el Espíritu Santo. El Padre actúa a través del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es la fuente máxima del universo, mi hermano. Está en Apocalipsis 4:7. Apocalipsis 4:7. ¿Encontraron todos? Es el último libro, mi hermano. ¿Qué dice? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por voluntad de Dios estamos aquí. Por voluntad de Dios usted fue creado, yo fui creada y todo fue creado. Y solo por voluntad de Dios. Amén. ¿Qué dice? Ahora, el Hijo es el agente por el cual hace las obras. Está en Juan 26:13. Anótese, mi hermano, Génesis 1:2, Primera de Corintios 12:11 y Colosenses 1:16 y 17. En estos textos se está hablando sobre el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Mediante Él se ha ido realizando las obras. Amén. Ninguna de las personas es antes ni después, como le dije. Las tres personas no es antes ni después. Ni uno es mayor ni uno es menor. Es igualdad. Amén. Son iguales y coeternas. San Juan 17, vamos a leer, mi hermano. San Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Está hablando de Jesús. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí está declarando cómo que el Padre, que el Hijo es un agente por el cual hace las obras. Aquí está diciendo que la obra ya fue hecha, que tú me diste a hacer. Amén. ¿Qué dice? El Padre creó todo. Amén. El Hijo fue el que hizo la obra. El Padre planeó la redención y el Hijo lo llevó a cabo. Amén. Y el Hijo eterno y el Espíritu Santo descendió para ser consolador y maestro. Entonces hay participación de las tres personas. Dios creó, mas mandó al Hijo para que hiciera la obra. Cuando concluyó se subió, pero más Dios no abandonó a su pueblo, no abandonó a sus hijos, más que dijo, voy a mandar al Espíritu Santo para que Él sea su consolador y su maestro. Los tres personas, mi hermano. Segundo punto, ¿qué dice? Padre se revela a los humildes. ¿Cómo eran los fariseos y
¿Alguien se acuerda? Hablamos sobre los fariseos. Nadie. Los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran? Eran personas educadas, especializadas, preparadas en la palabra. Mas ellos estaban ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no había humildad en ellos. Mas aquí el punto dice, el Padre se revela a los humildes. Si uno no es humilde, ¿cómo Dios Padre se va a revelar ante él? Primero tiene que haber humildad. Por eso dice, para recibir el entendimiento acerca de Dios Trino, es necesario aceptar con humildad. Mateo 11:25. Solamente quien es humilde recibe la unción de Dios. Solamente quien es humilde. ¿Qué dice? Has ocultado estas cosas a los sabios. Que cuando Jesús le dice en Mateo 11:25, has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Cuando uno es niño no sabe, ¿verdad? Está empezando. Está poniendo un ejemplo. Necesitamos de esa humildad, practicar esa humildad, mi hermano. Amén. Sabios, inteligentes en educación superior, personas con cultura y educación, los escribas. Recordemos, cuando ellos estaban orando, estaban ayunando, ¿qué hacían? No era en secreto, salían afuera, querían que las personas les vieran cómo están orando, cómo están. Más querían ser vistos. Pero para Dios, ¿qué es lo más importante? La humildad. Anterior pochilla, ¿qué se ha hablado? Sobre el ayuno, ¿verdad? Ayuna en secreto. Si todo estás ya se te está viendo, lávate tu cara que nadie perciba. Amén. Se ha hablado, mi hermano. Segundo punto que dice, el Padre se hace conocer por el Hijo. Jesús, el nuestro Dios con rostro. San Juan 14:9, mi hermano, vamos a leer. ¿Qué dice? Hay un ejemplo aquí que está diciendo, pero yo quiero ver a Dios cara a cara, quiero verlo. Pero más aquí las escrituras que nos está diciendo, Padre que se hace conocer por el Hijo. Amén. Hay muchos textos, hay muchos comentarios bíblicos que dicen que no hay hombre que haya visto a Dios cara a cara, a Dios Padre. Estoy hablando de aquel Dios creador, porque hay revelaciones que reciben las personas, que hay testimonios. Yo sé que usted ha escuchado que dice, solo el pie me ha parecido, que el resplandor, la mano. Cuando a Moisés se le presenta aquella luz, él no pudo soportar aquel resplandor que había. Lo mismo, pero más. De sus ojos son como llamas de fuego, indican, hay comentarios, pero nadie tiene la certeza de ver al Dios Padre. Amén. Pero más, ¿mediante quién se está haciendo conocer? Por el Hijo. ¿Qué dice el texto? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al. Nuevamente, el que me ha visto a mí, ha visto al. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí está tu respuesta, mi hermano. Él es la puerta. Jesús es la puerta para pasar al Padre. Amén. Mediante Él conocemos. Cuando usted se pregunte, quiero ver, Jesús ya descendió aquí, estuvo aquí.
hizo su obra misionera. Preparó a los 12 discípulos para que su obra se extienda. Para que la palabra llegue a cada rincón mediante su Hijo. Conocemos al Padre. Amén. Todo aquel que conoce con humildad que Jesús es Dios, recibirá de Él propio entendimiento pleno acerca de Dios. Mateo 11:27, vamos a leer. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno. ¿Qué dice? Ni al Padre conoce alguno. Amén. Sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Está claro, mi hermano? Amén. Solo es posible conocer a Dios por medio de su Hijo, que es el único mediador. Jesús es la puerta por eso. Amén. Sin Cristo, cualquier tentativa de conocer al Padre será incompleta. Sin Cristo, cualquier tentativa de conocer al Padre será incompleta y distorcida. Ahí ingresa la idolatría. Te está diciendo bien claro el texto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Amén. Pero sin Cristo, cualquier tentativa de conocer al Padre será incompleta. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, no vas a poder conocer a Dios Padre. Eso te está diciendo. Amén. Tercero, quien ve al Hijo, ve al Padre. La obra, las palabras y el carácter de Jesús son una expresión directa de la acción al Padre. Toda la obra misionera que Jesús hizo, aquellas palabras, aquellas enseñanzas, aquellas parábolas que enseñó, aquellos milagros, son una expresión directa de la acción del Padre. Dios le dio ese poder. Amén. ¿Quién obra a través del Hijo? Y el Hijo actúa en total comunión con el Padre. Mi hermano, Jesús obró, pero ¿mediante qué? Mediante aquella comunión que Él tenía con el Padre. San Juan 4:34. Conocer a Jesús es disfrutar de la presencia de Dios, mi hermano. Saber lo que ha ocurrido en el Nuevo Testamento, aquel comienzo misionero, sobre la vida de Jesús. Conocer a Él es disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Tercer punto que dice, la persona de Dios Padre. Aquí vamos a hablar, mi hermano, anótese, vamos a hablar sobre los atributos incomunicables del Padre. Atributos. Amén. Primero, ¿qué está? La autoexistencia. Dios existe por sí mismo. Dios Padre. Amén. No depende de nada. Está en Éxodo 3:14. Juan 5:29. Eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Inmutabilidad. Dios no cambia. Él mismo siempre es. Como seres humanos nos cambiamos, ¿verdad?
estamos de buen humor, mal humor, pero Dios no. Dios no cambia. Omnipotencia. Dios es todopoderoso. Está en Job 42:2. Lucas 1:37. Omnisciencia. Dios conoce el pasado, presente y futuro. Omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Estos 6 son los atributos del Dios Padre: autoexistencia, eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Amén. Mediante la omnipresencia, Él está presente en todo lugar, cualquier momento, mi hermano. Amén. Nuestro Dios es absoluto, sin ninguna limitación. Amén. No hay límite, mi hermano. B, atributos comunicables. Los atributos que he mencionado son incomunicables. Ahora los comunicables del Padre. ¿Qué es? La santidad. Dios es santo. Llama a sus hijos a ser santos en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Está en Levítico 19:2 y Primera de Pedro 1:13-16. Otro atributo comunicable es el amor. Dios es amor. En esencia podemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Si no hubiera amor, ¿qué haría, mi hermano? A ver, póngase a pensar. ¿Será que todos nos podemos estar mirando? Ajá, mi hermano. Es un atributo comunicable. Fidelidad. Dios siempre es fiel. Mas, ¿qué Dios nos pide a nosotros? Que nosotros practiquemos y seamos fieles. Amén. Esta segunda de Timoteo 2:13, Apocalipsis 2:10. Bondad. De Dios es bueno en todo momento. Salmos 105. Vamos a leer, mi hermano. Salmos 100. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. En otra versión que dice: porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Su fidelidad no tiene fin. Mas la fidelidad del hombre, ¿cómo es? Corto, ¿verdad? Pero la fidelidad del Señor no tiene fin. Dios es fiel con usted, conmigo. Dios tiene ese amor para sus hijos. Él es bueno. Amén. Los nombres que revelan al Padre. Ahora, muchos han debido de escuchar la palabra Elohim, ¿verdad? Es uno de los nombres que revela al Padre. Está Génesis 1:1, al Dios Padre se refiere. Amén. Deuteronomio 4:6, Génesis 1:26, está hablando del Dios Padre, que también lo dicen Elohim. ¿Está bien? Shaddai, igual, conocido. Génesis 17:1, se revela como un Dios poderoso. Génesis 28:3, otro nombre, Adonai, manifiesta su autoridad como Señor. Ese es el significado, Adonai. Isaías 6:1, Filipenses 2:11. Ahora, ahí viene aquel tetragrama que dice: yo soy el que soy. ¿Cuántos han escuchado esa palabra?
Hay en la Biblia. Yo soy el que soy. Aquí lo dice tetragrama. Hay una abreviación. Está en Éxodos 3, 4, 6 y el 13. A ver, vamos a leer, mi hermano. Éxodo, último texto. Éxodo 3, 4. ¿Cuántos se encontraron, mi hermano? Éxodo 6, 13 también, mi hermano. Amén, 14. ¿Qué dice? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Me envió a vosotros. ¿A quién le estaba diciendo que le diga que yo soy? A su hijo, ¿verdad? ¿Qué dice en el 6:13? Amén. No, mi hermano, está bien. Nos quedamos con Éxodo 3:14. Amén. Estos 4 nombres, Elohim, Shaddai, Adonai y yo soy el que soy. Estos nombres identifican a la primera persona. ¿Quién es la primera persona? Dios Padre. Mi hermano, repita. ¿Quién es la primera persona? Más fuerte. Los que han desayunado digan: ¿quién es la primera persona? Ahora al de tu lado dile: ¿quién es la primera persona? No, bien, mi hermano, sin reír, serio. Dígale: ¿quién es la primera persona? Amén. No se olvide, hemos hablado de Dios Padre el día de hoy. Amén. Póngase de pie. Próximo, mi hermano, venga. Dios mediante va a ver la pochilla. Amén. Vamos a estar viendo qué tema, mi hermano. El Padre envió a su Hijo. ¿De quién vamos a hablar? Del Hijo. El Padre que envió a su Hijo. No se pierda. Amén. Incline su rostro. Señor, te damos las gracias por este día tan maravilloso, que tú nos enseñas aún más de tu palabra. Ayúdanos a entender y a comprender y a aprender, Padre Santo, de lo que tú quieres que cambiemos, de aquella transformación que tú quieres hacer a nosotros como tus hijos, Padre amado. Bendito eres, santo, santo, santo eres, Señor. Tu obra, Padre Santo, aquella obra que tú hiciste, aquella creación desde el principio, Padre, nos haces conocer, Señor. Pero Padre amado, enséñanos a ser humildes al agrado de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a practicar esta humildad que nos falta. Solo con esa humildad podremos ver aquella revelación, Padre. Señor,
Tú conoces a cada uno de tus hijos. Que tu palabra, Padre Santo, edifique, llegue a sus corazones y que puedan comprender. Y levántalos. Levántalos y fortalece su vida para que ellos puedan prevalecer firmes hasta tu venida, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, bendígase unos con otros. Amén. Próximo nos vemos. Bendiciones, hermano.